con humedad y todo. Estamos en la casa de Dios. Bueno, no sabe. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente, como siempre decimos en este lugar. Y el tiempo que le dedicamos a buscar a Dios es sumamente importante para nuestra vida. Siempre tiene propósito, siempre tiene la idea de edificarnos, de vernos crecer. Quiero que usted mire su vida por un momento, ahora en este instante, dedique por un momento su vida hoy y hace un tiempo atrás, el que quiera. Quiero que usted pueda verse de una manera que la palabra de Dios nos indica cómo vernos, según ella dice, no según lo que diga el pastor, la pastora o las personas que me rodean. Que hay personas que me rodean que quizás no les caigo bien y seguramente no tendrán una visión clara sobre mí, sobre mi autoestima, sobre mi manera de ver la vida, sobre mi manera de caminar. Y cada uno decide en su vida caminar y vivir como quiere, como se le plazca, ¿verdad? Mal dicho o feamente dicho, quiere vivir como quiere. Nadie tiene la obligación de vivir como otra persona quiera, sino que cada uno decide vivir conforme a lo que escucha, conforme a lo que aprende, conforme a lo que cree, conforme a las vivencias que ha tenido, y uno decide vivir sobre esa manera. Claro que a veces hay falta de fuerza de voluntad a la hora de decir creer más en algo o en alguien. En este caso, los que venimos a la casa de Dios ponemos toda nuestra fuerza en creer en la palabra de Dios, o deberíamos creer en la palabra de Dios, meterle todas nuestras ganas, toda nuestra fuerza en la palabra de Dios para así poder vernos bendecidos y con el reflejo de lo que ella dice. Amén. Yo me analizo, me hago exámenes para realmente ver si mi vida va creciendo en cuanto a la fe, en cuanto a las experiencias, en cuanto a las vivencias, en cuanto a las pruebas. Si realmente mi vida va creciendo, si tiene sentido el venir, el creer, el confiar, el predicar, el practicar la palabra de Dios. Debe de haber un resultado. Yo me autoexijo, soy muy de autoexigirme, me gusta exigirme, me gusta emprender, me gusta plantearme, me gusta tener propósitos y de repente lo pierdo, visión de futuro. Y hoy de tarde estábamos 2 horas antes quizás de que se hiciera la hora para venir a la reunión, 1 hora antes, 1 hora y media antes, estábamos afuera y le digo a mi esposa, a mí me gusta mirar con futuro, tener sueños, planteárselos a Dios y que Dios esté en esos sueños, no solo en cuanto a la casa, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que vivimos, sino en toda nuestra área, plantearnos con visión y con futuro. Amén. Poner a Dios en los planes que tenemos. Si no, es como decir, bueno, acudimos a Dios cuando necesitamos y ya está. Y a mí me gusta verme más adelante con Dios también. Mi familia con Dios también. No tengo otra visión de vida que no esté Dios en mi caminar. Y eso tiene sentido en mi vida. Eso le da propósito, eso le da vida, eso le da idea de caminar, idea de avanzar. Deseo de todo corazón tener una chacra. Le llamo chacra a un gran lugar, a un gran establecimiento para poder tener un gran edificio donde podamos reunirnos, donde podamos ir a disfrutar los fines de semana como gran familia de Dios que somos. Es un sueño, es un anhelo. Dios me lo dará, no me lo dará, nos dará la oportunidad de disfrutar eso, no lo sé. Pero son deseos que tengo, son planes que tengo en Dios de poder disfrutar y poder llegar a otras personas y a través de mi fe alcanzarnos para Cristo. Porque ese es el propósito que tiene Casa de Dios y no debemos de perderlo. ¿Sí? Cada uno de nosotros fuimos llamados a reconciliar a las personas para con Dios. Ese es el primer objetivo que cada uno de nosotros tenemos para poder crecer. Sin duda que hay dificultades, sin duda que hay luchas, sin duda que hay pruebas, sin duda que a veces hay escasez, sin duda que a veces no hay para comer, no hay trabajo, hay enfermedad, hay dolencia física que no nos dan ganas.
de avanzar, de seguir adelante. Sin duda que las hay, que aparecen, pero me reconforta saber que Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido. Y eso me da esperanza de que no estoy perdiendo el tiempo. Amén. Y esa es la gana que le ponemos a este lugar. Y en estos días meditaba sobre una palabra, que la voy a leer a lo último, pero vamos a arrancar con otra, donde dice claramente, y me dejó pensando: antes estaban muertos. Antes estaban muertos. Es un pedacito de lo que voy a estar leyendo, ¿sí? De la palabra, de los Romanos 6:13 habla de eso. Antes estaban muertos. Hay un antes y un después. Hay una vieja vida y una nueva vida. Depende cómo queramos nosotros decidir vivirlas. Por eso le digo lo que le dije al principio: mi deseo es tener futuro, y mi deseo es ver el futuro de mi vida con Dios. Y siempre está Dios en mis planes. No puedo hacer planes sin Dios. Aún cuando me voy a vacacionar, tengo la oportunidad de siempre de estar con alguien, de hablar, de predicar, de contarle lo que vivimos y de escuchar. Porque una de las grandes virtudes que humildemente tengo, me gusta escuchar a las personas cuando te cuentan sus historias y sus cosas. Me gusta escuchar. Porque sé que hace bien que alguien te preste un oído para cuando uno realmente está con cosas para contar. Entonces, a veces es más importante, en vez de hablar, escuchar. Y eso a uno lo hace crecer. Le digo a Juan, la Biblia dice que tenés que hablar menos y escuchar más para poder aprender. Eso es ser sabio, ¿sí? Uno cuando escucha más, aprende. Y también ayuda a otros a poder descargarse, a poder contar, y uno dirigirse a Dios en oración. Amén. Antes estaban muertos. Y esa palabra tiene que hacer un eco en nosotros. Antes, hubo un antes y ahora hay un después. Y el después en Cristo es otra historia en nuestra vida. Sí hay dificultades, pero debe ser de otra manera. Y lo dice así, Romanos 6:13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No dejen, es decir, la palabra de Dios es un consejo hacia nosotros. Esto no le corresponde a Dios, esto nos corresponde a nosotros. Y hoy, mediante la pregunta que mi esposa me hacía en la mañana, hay tareas que nos corresponde a nosotros una vez después de haber puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y nuestra confianza en Él. ¿Sí? Es decir, ¿ustedes confían en mí, dice Dios? Sí, ¿verdad? ¿Estamos acá? ¿Ustedes confían en Dios? ¿En Dios? ¿En mí, dice Dios? Vamos a decirlo así. ¿Confían? ¿Han puesto su confianza en mí? Sí. Bueno, les tengo una tarea. Si ustedes hacen esto y esto, les va a ir bien. Su vida van a ser un instrumento para el bien y no un instrumento para el pecado, como antes estaban muertos y vivían como un instrumento para el mal. Y así vivían, en pecado y en tinieblas. Pero ahora no, porque dice de esta manera. Voy a leer nuevamente: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Dice, en cambio, es una tarea hacia nosotros, en cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Entregarnos completamente a Dios, para dejar esa vieja vida, el ser un instrumento. Yo no me imagino no me imagino que creyendo en Dios pueda yo ser un instrumento del mal para estar pecando libremente. No me cierra. Amén. Si bien sé que hay muchos cristianos, por eso siempre aclaramos en este lugar, y me gusta esta parte, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando uno le cree a Dios, empieza a obedecer su palabra, empieza a vivir bajo sus normas, sus estatutos, que son para nuestro bien. Si Dios te manda a amar, a perdonar, a dejar el pecado,
arrepentirte del mal, ¿es un bien hacia nosotros o es un mal? ¿Qué Dios te va a indicar que dejes de ser un instrumento para el pecado? ¿Qué Dios te va a decir eso? El único Dios que te ama, el único Dios verdadero puede decirte, deja de ser un instrumento para el mal. Si realmente pusiste tu confianza en mí, en quien pagó un precio tan alto en la cruz que fue mi Hijo Jesús, si realmente pones tu confianza en Él, no seas más un instrumento para el mal y para pecar. Ahora dice, entréguense completamente a Dios, porque antes, y acá viene esta parte que le puse de título, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. A ver, y esto tenemos que creerlo y empezar a aplicarlo. Si antes no se pudo, bueno, a partir de hoy debe de empezar a poderse, ¿sí? Dice, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque antes estaban muertos, dice, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y uno ya sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Uno ya sabe, en el diario caminar, en el diario vivir, en los sentimientos que tenemos, aquellos que conocemos un poco la palabra de Dios, sabemos lo que a Él le agrada, lo que da gloria a Dios. ¿Sí o no? Sabemos lo que le da gloria a Dios. Porque uno se esfuerza, ya no depende totalmente con su fuerza, de aquí entra el Espíritu Santo, donde realmente si creemos en Cristo Jesús lo tenemos. Entonces, Él está en nosotros, y si Él está en nosotros, Él opera con esa libertad que nosotros le dimos, para que Él nos ayude a nosotros a poder tener una vida nueva y poder ser un instrumento, ¿sí? Un instrumento para hacer lo correcto y darle gloria a Dios. Usted puede ser un instrumento para el mal y al pecado, o puede ser un instrumento para hacer lo correcto y para dar gloria a Dios. ¿Quién da gloria a Dios? La gente que nos rodea. A veces aún el no creyente dice, gloria a Dios, qué bien, qué buena persona, qué bien, qué amable, qué bondadoso. Ay, ojalá me dijera todo eso. Lo que mi ego baje, obvio. Pero qué lindo es que la gente hable bien de los cristianos. Con un gran alto porcentaje de los cristianos, de los matrimonios cristianos, en separación, destruidos, familias destruidas. Y ya aparece la gran misericordia de Dios a restaurar matrimonios, a restaurar familias, a restaurar hijos. ¿Por qué? Porque falta tomar estas clases de decisiones que la palabra de Dios nos aconseja. Dios, claro que puede hacer milagros, que puede hacer obras y que puede restaurar un montón de cosas, pero la falta de poder decidir en la palabra de Dios es lo que destruye, porque muchos se convierten, vamos a decirlo así, en un instrumento para el mal, creyendo en Dios, pero son instrumentos para el mal, porque están pecando, porque no perdonan, porque no aman, porque no afianzan su relación, no perdonan, no siguen adelante, no confían en Dios, no toman buenas decisiones, y así hay destrucción. Entonces viven la vida pensando que creyendo en Dios ya pueden tener todo, o pueden acudir a Dios cuando quieran. Y hablamos hace un tiempo que nuestras oraciones van a ser respondidas y podemos pedir todo lo que queramos si nosotros permanecemos en Cristo. ¿Sí? Pidan todo lo que quieran de Jesús, si permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces pidan. ¿A ver? Entonces hay principios que nosotros tenemos que tener claros, como dice Romanos 6:13, son deberes hacia nosotros que tenemos que poner en práctica, que debemos de entregarnos completamente a Dios. A veces hay tiempos para cada persona, hay tiempos para cada familia, hay tiempos para cada matrimonio, hay tiempos, pero cuanto más alargamos el tiempo en entregarnos completamente a Dios, somos ese instrumento que el mal usa para no mostrar
la luz viene un día a nuestra vida. ¿Saben? Entonces, cuanto más rápido yo tomo la decisión de entregarme más a Dios, yo realmente obtengo esa luz y esa luz brilla en mi vida. Brilla en mi matrimonio, brilla en mi familia, brilla en mis hijos y así mostramos una luz. Porque hubo un antes y un después. Antes estábamos muertos. No es lindo vivir en Cristo y estar muerto. No tiene sentido. Y ser un instrumento para el mal. No somos luz, no somos bendición. Por eso hay mucha gente que no es luz y que no es bendición. Y que no transmite la gracia de Dios. Y que no transmite las verdades de Dios. Porque aún no está convencido. Porque aún no se ha entregado completamente. Y como no se ha entregado completamente, está a media luz. ¿Sí? Está a media luz. Quiere bendición de Dios, pero a media luz. A medias decisiones. A media entrega. Y acá dice, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Es decir, que en ese proceso falta creer y entregarse más a Dios. Y decidir por Dios. Dios está llamando a la iglesia hoy, en los últimos tiempos, donde se están viviendo cosas que están aconteciendo, donde la palabra de Dios dice, y aún hay gente que dice, bueno, todavía Cristo no viene. Sí, no viene porque faltan sucesos. No sabemos el tiempo. Pero si viene para una vida personal por medio de lo que Él quiera. El tiempo de decidir por Dios no es dentro de un tiempo cuando se arreglen las cosas. No, el tiempo de decidir por Dios es hoy. De entregarse a Dios es hoy. Amén. Recordar lo que Jesús hizo allí en la cruz. Yo entonces miro a Jesús y lo que Él hizo y realmente se entregó. ¿Sí? Se entregó por mí. Hay un precio muy alto que Él pagó. Él derramó su sangre por mi libertad. Él derramó su sangre por mi vida, para poder conocerlo, para poder acercarme a Él. ¿Por qué me cuesta decidir por Él? Hay cosas que aún hay que arreglar. Este es el día para poder arreglar. ¿Sí? La forma en la que nosotros vemos a Dios influye mucho en nosotros. O vemos un Dios lejos o vemos a un Padre amoroso que me entiende y me comprende completamente. Ese Padre que quizás nunca tuve. Ya les he contado, tuve un Padre muy duro, que nunca tuve un abrazo. El abrazo que yo recibí de mi papá físico fue en la iglesia, después de 30 y pico de años. Pero yo recuerdo. Eso, quiera o no, afectaba en mi inseguridad, en mi manera de vivir. Un hombre muy inseguro, un hombre muy indeciso, un hombre siempre con vergüenza, con autoestima muy baja. Pero cuando uno se encuentra con el verdadero Padre, su Creador, y se encuentra con Él y ve que hay un Dios que no es un Dios lejos, sino que es un Padre, su vida cambia, su vida es transformada, su vida es sanada, la libertad nace, la gana de fluir, de contagiar a otros nace, y la gana de contar y llevar adelante el propósito empieza a crecer. Amén. Así que entregarse completamente a Dios nos ayuda a nosotros a hacer lo correcto y darle gloria a Dios. ¿Sí? Entregarnos completamente a Dios nos ayuda a nosotros a poder ir dando pasos que afiancen nuestra relación y que sepamos qué es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y hacer lo correcto. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense, y esto es otra tarea. Nuevamente yo le digo a mi esposa, yo vengo hace tiempo mirando todas las cartas y le decía hoy, si yo me pongo, estoy lejos, pero muy lejos, si yo me pongo en el lugar de Pablo, el apóstol Pablo, y estoy en ese momento escribiendo las cartas hacia los filipenses, hacia lo de Efesios, y a todas esas cartas que él enviaba, ¿no? ¿Cuáles eran sus consejos? Sus consejos eran, no vivan ya como antes, vivan una nueva manera, tienen una nueva vida. Eso es lo que escribía él, ¿sí? Ustedes fueron llamados para alumbrar, para hacer luz, porque Cristo se les reveló a ustedes. Jesús derramó su sangre en la cruz por cada uno de ustedes, ¿sí? Así que no tengan la vieja manera de vivir, actúen de otra manera. Deberes cristianos. No recuerdo bien dónde está, pero ahí está un título, ¿sí?
Vivan como verdaderos hijos de Dios. No como, lo agrego yo, que no estás aparte, como hijos del diablo. ¿Sí? Vivan como verdaderos hijos de Dios, haciendo el bien. Como hoy hablaba Tabaré en esos versículos que él hablaba, ¿sí? Ayudando, siempre. Tratando de motivar a otros, tratando de enseñar a caminar la verdad. Esas eran todas las cartas. Y son consejos para que nosotros, o los de Filipenses, o los de Efesios, tomaran decisiones. Para que su vida fueran restauradas, fueran cambiadas realmente. ¿Sí? Hace más de 2000 años, o en el tiempo un poquito menos, Pablo escribía esas cartas a esa gente que habían sido convertidos en Cristo, que se habían bautizado, que habían tomado la decisión por seguir a Cristo en esos tiempos difíciles, que recién eran revolucionarios, donde estaban perseguidos los cristianos, los agarraban y los tiraban en un lugar donde los comían los tigres, a otros los prendían fuego. Ese era un tiempo bravo. Ahora que en Uruguay tenemos la libertad de poder predicar, de poder anunciar, de poder llevar adelante la palabra de Dios y practicarla en lo personal. Quizás no le diga nada a nadie. Es más, no le cuente nada a nadie. Pero aplique esto que dice la palabra de Dios a su vida. A ver si no tiene sentido. A ver si realmente no va a ser bendecido. Aplique lo que ella dice a su vida antes de decirle a otro. Y ahí sí, a ver si no tiene sentido. Yo se lo puedo decir porque lo viví. Y 15 años que vengo viviendo la palabra de Dios. Siempre aparece, no fue fácil. Siempre tiene que aparecer como para animarlo, ¿verdad? No fue fácil. Pero hoy me gozo de poder llevar adelante la vida que llevo. De poder esforzarme y hacer lo que dice 2 Corintios 13:5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. Yo mismo me autoexamino y veo si Cristo está en mí o no. Yo mismo. Examínense, dice. 2 Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesús está en ustedes. De no ser así, y aquí está otra tarea, de no ser así, dice. Me gustan estas versiones, Nueva Traducción Viviente, si quiere pueden leerlo de esa manera en el celular, porque hoy Biblia papel solo apareció Tabaré porque se le rompió el celular. Y no, muy difícil. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. Dice, si no, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Está? Es la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente. No hay ninguna manera de hablar. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examinarse es muy importante en la vida para saber por dónde vamos. Es muy importante examinarse, por dónde caminamos, por dónde vamos, por dónde estamos, qué clase de personas ve la gente. No quiero que te muestre algo que no es, muéstrese real. Sí, pero si realmente está en lugares que no le bendicen, no vaya. No vaya a esos lugares que no le bendicen. No vaya a esos lugares que le hacen mal y que está alimentando otras cosas y que se está convirtiendo en un instrumento del mal para pecar. No haga eso. Es una decisión que Dios demanda hoy. Aquellos que realmente le creen y le siguen, no haga esas cosas. Déjenla. Ya está. Ya fue. Lo que Dios quiere es que se entreguen de una vez por todas y empiecen a vivir la nueva vida que Él nos regala. Amén. Terminamos con esta palabra que le dije que me llamó mucho la atención y seguro que tendría mucho más para hablar, pero quiero terminar aquí. Dice 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Amén. ¿Quiere creer esta parte? También haga la otra tarea. Amén. Porque esta es muy linda. Entonces yo quiero que usted la tome y que realmente se afirme. Y el Espíritu de Dios nos habla hoy y dice, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros vivamos en la luz admirable que se nos apareció y nos encontró. ¿Amén? Porque somos su pueblo, somos nación santa, somos sacerdocio regio. Él nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Me encanta porque dice antes. Entonces yo me encuentro en eso. Me encuentro en antes y me encuentro ahora. Me encuentro en antes y en ahora. Y en lo que puedo llegar a ser en Cristo. Amén. Y usted también, su matrimonio, sus hijos, su familia. Usted pone su confianza en Él y usted se va a ver en el futuro bendecido porque usted es el pueblo escogido por Dios, usted es una nación santa, usted es un sacerdocio, varones, presten atención, ustedes son sacerdotes, ¿sí? Tienen la oportunidad de bendecir a su familia y tienen la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón y transformar y cambiar su vida. Pero es hoy la decisión, no mañana, es hoy que Dios nos está llamando a entregarnos completamente a Dios. Amén. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Ya la han recibido, la misericordia ya la recibimos. Entonces, entreguémonos a Dios. Acerquémonos completamente a Dios y recibamos la bendición que Él tiene, no solo para el mañana, sino para nuestro futuro. Y que Dios está ya en el futuro con nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que vernos con Dios en el futuro, no pensando en el pasado. Erramos, cometimos errores, fallamos, un montón de cosas. Pero ahora Cristo vino, se apareció, nos marcó la vida, ya no estamos muertos, sino que ahora tenemos vida, una nueva vida. Y es lo que quiere que nos entreguemos completamente a Dios, para poder recibir lo que Él tiene. ¿Amén? Ya hemos recibido la bendición, somos su pueblo. Usted crea eso, somos su pueblo, nación santa. Quiere que vivamos en la luz admirable que Él se reveló, que Él nos reveló. ¿Amén? Quiere que vivamos ahí. Y que ya no seamos más, que debe ser, no voy a poner a Dios, esto es mío. A Dios como frustrado, viendo a sus hijos, siendo un instrumento del mal para el pecado. Yo, Señor, quiero ser un instrumento de honra, un instrumento de bendición, que es un instrumento de luz, un instrumento que pueda alcanzar a otros a reconciliar con Cristo. Amén, iglesia. Es tiempo de entregarnos completamente a Dios y poder recibir la luz, la bendición que Él tiene para nosotros. Y así vivir de una manera agradable, haciendo lo correcto a Dios. Y que otros días, gloria a Dios por los hermanos, gloria a Dios por el matrimonio, gloria a Dios por los hijos, gloria a Dios por ellos, porque deciden estar ahí, en medio de la humedad, en medio de todo esto, están buscando. Amén, iglesia. Me invito a ponerse de pie. Vamos a